Bueno, en esta ocasión vamos a mirar otra forma para poder factorizar polinomios que se llama factor común por grupos, ¿sí? O mejor dicho, se llama factor común por grupos de igual número de términos, ¿sí? No me interesa mucho cómo se llama, yo lo voy a abreviar así, factor común por grupos. Y vamos a ver que en realidad se trata de aplicar dos veces el caso anterior. Así que para aprender este caso, esta forma, necesitamos saber bien cómo sacar factor común. Vamos a hacer algunos ejemplos. Vamos a partir, por ejemplo, de x cubo más 3x cuadrado menos 5x, vamos a poner más 5x más 15. Muy bien, si nosotros intentáramos sacar factor común acá, no vamos a poder. ¿Por qué? En primer lugar hay un 1, por lo tanto no hay ningún número que pudiera sacar que hace que esto se achique de alguna manera. Y por otro lado, la letra, que es la x, no se repite en todos los términos. Entonces lo que vamos a hacer es dividir este ejercicio, digamos, en dos partes. O sea, voy a tomar esta primera parte y voy a hacer un factor común, ¿sí? Y luego voy a tomar esta parte y voy a hacer otro factor común, ¿sí? Fijémonos que de la primera parte, ¿sí? Podemos sacar factor común x cuadrado, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? Entonces vamos a sacar factor común x cuadrado y hacemos de cuenta que el ejercicio termina acá, ¿está bien? O sea que esto no va, no lo vemos, solamente miramos esta parte. Entonces vemos que x cuadrado para llegar a x cubo necesita una x y vemos luego que x cuadrado para llegar a 3x cuadrado necesita un 3, ¿sí? Entonces esta parte ya estaría terminada con su factor común. Si hubiera sido un ejercicio solo lo habríamos terminado ahí. Ahora, entre estos dos, ¿sí? Voy a sacar, entre 5x y 15 puedo sacar un 5, ¿sí? Es lo único que puedo sacar ya que la x no se repite, ¿sí? Y entre el 5 y el 15 puedo factorizar. Voy a colocar un más acá ya que en realidad lo que saco es más 5, ¿sí? Pero como los más no se escriben cuando no tienen nada a la izquierda, no lo escribo, pero bueno, en este caso sí tengo. A ver, 5 por quién me da 5x, 5 por x. Y 5 por quién me da 15, evidentemente 5 por 3. Muy bien. Cosa interesante que tenemos que tener en cuenta acá, ¿sí? Al principio nosotros teníamos 1, 2, 3, 4 términos. Pero ahora nosotros pasamos de tener 4 términos a tener 2 términos, ¿sí? Que los voy a marcar para que ustedes los puedan ver. Tenemos este término por un lado y tenemos este término por otro lado. Son 2 términos. Todavía no terminamos de factorizar entonces porque en realidad lo que tenemos acá como operación principal es una suma. Sin embargo, si ustedes ven lo que está en blanco, es decir, esta parte y esta parte, son factores que se repiten en esos dos términos, ¿sí? Es el x más 3 todo entero como factor. Entonces lo voy a sacar de factor común al x más 3. Si yo saco como factor común al x más 3, ¿qué va a pasar? Del primer término, ¿sí? Del primer término, es decir, de esto, me va a quedar x cuadrado, ¿sí? Ya que si hago x más 3 por x cuadrado, obtengo justamente esto, x cuadrado por x más 3. Y del segundo término, ¿sí? Es decir, del 5 por x más 3, a ver, si yo le saco el x más 3, me va a quedar solamente el 5. Ahora sí, hemos podido escribir la primera parte del ejercicio de 4 términos en una multiplicación, x más 3 por x cuadrado más 5. ¿Sí? Este es el ejemplo que vamos a tomar, ¿sí? Y ahora vamos a hacer algunos más para ver si quedó clara entonces la cosa. A ver, supongamos que tenemos a cuarta más 3a cuadrado menos 6x a cuadrado menos 18x. Vamos a ver si podemos
escribir esto como una multiplicación haciendo el factor común por grupos. Fijémonos que tenemos un 1, no puedo sacar número, y la A no se repite en todos los términos, solamente se repite en los primeros 3, así que letra tampoco, la X tampoco se repite. Entonces vamos a hacer de cuenta que el ejercicio es estos dos primero y estos dos después. Entre a cuarta y 3 a cuadrado puedo sacar a cuadrado. Muy bien. Pensemos ahora, a cuadrado por quién me da a cuarta. A cuadrado por a cuadrado me da a cuarta. Y a cuadrado por quién me da 3 a cuadrado por 3 me da 3 a cuadrado. Entre estos dos puedo sacar el menos, puedo sacar el 6 y puedo sacar la X, ¿sí? Ya que es todo lo que se repite. Y ahora vamos a pensar. Menos por más es menos, así que este término va a ser positivo. 6x, para llegar a 6x a cuadrado le falta a cuadrado. Y 6x para llegar a 18x para empezar es más, ¿sí? Porque menos por más es menos. Y 6 por 3 es 18 y la x ya está. Si nosotros volvemos a mirar el ejercicio, notamos que de 4 términos pasamos a 2. En donde el segundo factor de cada término, a cuadrado más 3, se repite. Entonces lo saco de factor común, ¿sí? Por el primer término voy a aportar a cuadrado y por el segundo término menos 6x. Así es que queda entonces factorizado factorizada la expresión de más arriba, ¿sí? Vamos a mirar otro ejemplo más, ¿sí? Supongamos este caso, x cubo más 4x cuadrado menos 4x menos 8 vamos a poner. Fijémonos acá qué pasa. Yo puedo sacar entre estos dos, puedo sacar x cuadrado. Entonces acá me va a quedar x cuadrado por x es x cubo y x cuadrado por 4 que me da 4x cuadrado. Ahora voy a estos dos. Voy a tener que sacar un menos porque se repite. Y bueno, tendría que sacar el 4. Que 4 divide a 4 y a 8. Menos 4 necesito por x. Y acá, 4 por quién me da 8. 4 por 2 me da 8. Bien, pasamos entonces de 4 términos a tener 2 términos. Ahora veamos esto. A diferencia de los ejercicios anteriores, el factor no se repite. Al no repetirse este factor, ¿sí? O sea, no es un factor común, ¿sí? Porque no se repite en ambos términos, en este caso, este método de factor común por grupos no me va a servir. Entonces vean que no es que el factor común por grupos siempre se va a poder aplicar cuando no tenemos que aplicar factor común, ni mucho menos, ¿sí? Así que hay que tener un poco de cuidado, ¿sí? En dónde o cómo podemos aplicar el factor común, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un ejemplo más. Supongamos que tenemos x cubo más x más 2x cuadrado más 2, ¿sí? Muy bien. Uno podría, por ejemplo, aplicar el factor común por grupos, agrupando entre estos dos, o también podría agrupar así, podría agrupar este con este y este con este, ¿sí? Cualquiera de las dos agrupaciones es correcta, de los dos agrupamientos es correcto, ¿sí? Siempre que pueda sacar un factor común, y es que el factor común si se repite, voy a poder usar este método. Yo voy a sacar un factor común entre estos dos y entre estos dos. Entre estos dos el factor común claramente es x. X por quién me da x cubo por x cuadrado. Más x por 1 me da x. Es muy importante esto, no olvidarse de que la propiedad distributiva al revés es lo que estamos haciendo. O sea que es x por 1, no es que queda solo x cuadrado. Más, entre estos dos obviamente se repite el 2, la x no se repite. 2 por x cuadrado me da 2x cuadrado y 2 por, nuevamente, 1 me da 2. Vemos que pasamos a dos términos y que los términos, los factores acá se repiten, así que los saco como factor común. Me queda x cuadrado más 1 por el primer término, al sacar x cuadrado más 1, me queda x.
Y en el segundo término, al sacar x cuadrado más 1, me queda más 2. Muy bien, vamos a hacer un par de ejemplos más en el próximo pizarrón. Bien, vamos a hacer el quinto ejemplo, ¿sí? Vamos a colocar 2x cubo más 4x cuadrado más x más 2. Muy bien. Entonces vamos a hacer el agrupamiento de estos dos primeros términos y estos dos de acá, ¿sí? Vamos a ver que en este caso tenemos que hacer algo distinto de lo anterior. Entre los dos primeros términos, obviamente entre el 2 y el 4 sale un 2, entre x cubo y x cuadrado sale x cuadrado. Adentro va a quedar, a ver, para llegar de 2x cuadrado a 2x cubo, el 2 ya lo tengo, y x cuadrado por x me da x cubo, más 2x cuadrado para llegar a 4x cuadrado, la x cuadrado ya la tengo, lo único que necesito es multiplicar por 2. Ahora, antes de pasar al otro grupo, nos damos cuenta que este x más 2 es lo mismo que lo que está acá. Entonces acá, esto lo tendría que yo expresar como x más 2 por alguien, ¿sí? Ahora, ¿por quién? ¿Quién tendría que multiplicar para que x más 2 no se modifique? Obviamente por 1, ¿sí? 1 por x más 2 da x más 2. Entonces ahora, escribiendo esto así, me doy cuenta que los dos términos que tengo tienen un factor en común que es x más 2. Por lo tanto, acá va a quedar x más 2 por 2x al cuadrado más 1, ¿sí? Entonces vean esta técnica de repente escribir el ejercicio de esta manera, ¿sí? Para que quede un poco más claro. Muy bien, vamos a mirar ahora este caso. Voy a escribir por acá. X séptima más 2x sexta más 4x quinta más 3x cuadrado más 6x más 12. Muy bien. Como vemos, en este caso tenemos un polinomio que tiene 6 términos, ¿sí? Así que nosotros ahora podemos elegir en hacer dos grupitos de 3 términos cada uno o 3 grupitos de 2 términos cada uno. Es exactamente lo mismo como lo elijamos, ¿sí? Yo en particular voy a elegir este grupito porque fijémonos que tienen x7, x6 y x5, o sea que voy a sacar x quinta, y voy a elegir este otro grupito porque son todos múltiplos de 3, 3, 6 y 12 son múltiplos de 3. Entonces de esa manera yo voy como anticipando un poco el ejercicio, ¿sí? Para poder ver qué es lo que me va a convenir hacer. Primer grupo, saco de factor común x a la quinta, porque lo único que se repite es la x y el menor exponente. Entonces acá me va a quedar x quinta por x cuadrado me da x a la séptima. X quinta por 2x me da 2 por x a la sexta. Tenía que multiplicar por 2 y para llegar de x quinta a x sexta por x. Más x quinta por quién me da 4x quinta. Solamente necesito multiplicar por 4. Perfecto. Seguimos ahora con los términos de la nubecita. A ver. Entre 3, 6 y 12, obviamente voy a sacar un 3. La x no la puedo sacar porque no se repite en el último término. 3 por x cuadrado me da 3x cuadrado. 3 por 2 me da 6 y necesito la x. Y 3 por 4 me da 12. Y ahora me fijo que evidentemente no hice tan mal las cosas porque los dos factores de acá se repiten, los saco de factor común. X cuadrado más 2x más 4 multiplicado por el primer factor término me va a quedar x quinta y por el segundo término me va a quedar 3. Entonces me quedó de esta manera, ¿sí? Acá tengo entonces la factorización del primero, acá tengo la factorización del segundo y hacemos un caso más para que veamos una particularidad que podría pasar.
Vamos a tomar x cubo más 2x cuadrado menos 4x menos ax cuadrado menos ax más 2a. Bien, acá evidentemente conviene agrupar así y así, ¿sí? Pero además porque fijémonos que acá tengo la a repetida, bueno, parece bastante evidente que eso puede llegar a funcionar. Vamos a ver si los grupos nos quedan con el mismo factor, ¿sí? Si no, no vamos a poder aplicar el factor común por grupos. Y este es otro ejemplo en donde de repente me conviene agrupar así, ¿no? En tres grupos, en dos grupitos de tres. Bueno, en el primer grupito se repite la x, así que lo vamos a sacar como factor común. X. Y ahora voy a tener que ir pensando x por quién me va a dar cada uno de estos términos. En el primer caso, para llegar de x a x cubo necesito multiplicar por x al cuadrado. En el segundo caso, para llegar de x a 2x cuadrado necesito multiplicar por 2x. Y en el último, x por 4, cuidando de respetar el signo. Bien, vamos al otro grupo, ¿sí? Menos ax cuadrado menos ax más 2a. Acá evidentemente la a es la que se repite, así que la voy a sacar. Pero hay una cuestión. La cuestión es la siguiente. ¿Saco a sumando o saco a restando? ¿Sí? Si yo sacara a restando, todos estos términos van a aparecer con signos cambiados, ¿sí? O sea que me va a quedar más y menos, que coinciden con estos términos. Si yo en cambio saco a sumando, los signos me van a quedar iguales, es decir, menos y más, que no son los mismos que acá, entonces este factor no se va a repetir. Necesito que la a tenga signo negativo, así que la vamos a sacar así, menos a. Entonces, menos a, ¿por quién me da menos ax cuadrado? Evidentemente por x cuadrado. Menos a por x, ¿sí? Me da menos ax y finalmente menos a por 2, ¿sí? Es que me da 2a. Bien, perdón, por 2 no, por menos 2, para que menos por menos me quede más. Muy bien. Bueno, como vemos en este caso, estos factores, si bien respetamos el tema del signo, no quedaron iguales. Entonces este es un caso en donde tampoco se puede aplicar el factor común por grupos, ¿sí? Muy bien. Lo que les propongo es que prueben ustedes, ¿sí? Un ejercicio muy parecido al que está acá, x cubo más 2x cuadrado menos 4x. Vamos a hacer menos ax cuadrado menos 2ax más 4a. Es muy parecido al ejercicio anterior, ¿sí? Prueben este, que este sí se va a poder hacer, para poder practicar. Bueno, de esta manera ya hicimos 7 ejemplos de factor común por grupos, de cómo se podría aplicar y demás. Vamos a pasar en la próxima clase a estudiar otro método de factorización.